Bienvenidos hermanos y hermanas a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a quién salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya iniciando esta tercera semana del tiempo de Adviento en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios hoy tomada, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. La prueba mesiánica, de eso es lo que nos está hablando hoy la palabra de Dios en este tiempo de Adviento, en el tiempo de esperanza. ¿Ya has visto cómo se está moviendo esto tan rápido? Y ya estamos entrando en la mitad del tiempo de espera, en donde tenemos que renovar nuestra esperanza. La celebración de la Navidad muy cercana ya está. Así que, hermanos y hermanas, seguimos con este tema de reconocer. Seguimos con este tema de la identidad del Mesías. Y ciertamente hoy la palabra de Dios nos lleva, hermanos y hermanas, a hablar sobre eso, sobre la prueba mesiánica, pero seguimos con ese reconocer, hermanos y hermanas. Hablar de la esperanza es hablar de cómo transmitimos la esperanza, de cómo vivimos nosotros la esperanza, de cómo le damos nosotros continuidad a la esperanza. Y fíjate, hoy vamos a tocar un tema muy, pero que muy importante, hermanos y hermanas. Tenemos que renovarnos en la forma en que transmitimos la esperanza hacia los demás. Hoy es un domingo de renovarnos, hermanos y hermanas. Hoy es ese domingo, hermanos y hermanas, de la alegría. Hoy es ese domingo del gozo desbordante, hermanos y hermanas, porque ya están cerca las cosas. Y dentro de ese espíritu, algo que debe demostrar nuestra vida cristiana, proyectar y transmitir, de hecho en testimonio vivo, es que somos gente de una esperanza real y que es útil, hermanos y hermanas, para todo cuanto estamos haciendo. Hace poco estaba yo viendo y mirando un programa de televisión donde estaban hablando una serie de personas que estaban comentando que la nueva generación desconocía ya muchas de las tradiciones navideñas, muchos de los cánticos navideños, hermanos y hermanas. Y fue interesante escuchar lo que pasa donde unos niños y le cantaron algunos villancicos, le cantaron algunas canciones de parrandas y no sabían cantarlas, no las sabían de memoria, no podían identificarlas y le preguntaban a quien les estaba entrevistando: ¿qué es eso? Increíble, hermanos y hermanas. Y ya yo lo señalé aquí en un momento dado. Estamos ante un nuevo tiempo, estamos ante un milenio nuevo y estamos con gente que, a pesar de que son iguales a ti y a mí, son de otra generación. Son de la generación tecnológica, son de esta generación, hermanos y hermanas,
de la tecnología avanzada del campo, hermanos y hermanas, y de todos estos instrumentos que son robóticos prácticamente, porque un celular es robótico, todo eso de la internet es robótica, hermanos y hermanas. Y entonces fíjate tú eso, ¿qué nos dice esto a nosotros? Según van avanzando las generaciones, se está perdiendo una esencia, se está perdiendo algo que se debe transmitir, hermanos y hermanas. Quiere decir que de alguna forma estos niños han perdido vivir parte de una historia que se debe de transmitir por sus adultos y sobre todo por los cristianos como una historia del origen de nuestras vidas, de la salvación que responde a de dónde nosotros venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y aquí es que tener bien claro, hermanos y hermanas, tenemos que saber quién es Cristo el Señor. Por eso hoy el Evangelio trata acerca de esa prueba mesiánica que pide Juan el Bautista y que nos pone a pensar, hermanos y hermanas, en idea fuerza con nuestra meditación y reflexión hoy, que la Navidad es un plan de Dios hecho para sacarnos. Eso es lo que hay que transmitir. Eso es lo que los niños tienen que recordar. Eso es lo que tenemos que vivir. Esa es nuestra esperanza. Esa Navidad que se traduce en natividad. ¿Qué es? Es un plan de Dios hecho para salvarnos. Fíjate qué interesante, las lecturas de hoy, todas, hermanos y hermanas, tienen una intervención dentro de la meditación y la reflexión de nosotros hoy, porque son lecturas de Adviento, pero que todas tienen y van dirigidas hacia un mismo mensaje. Esa primera lectura de Isaías, hermanos y hermanas, del capítulo 35, versículos 1, y luego sigue con los versículos 6 al 10, donde Isaías nos dice que es Dios en persona el que nos salvará. Eso está aquí en la palabra. Y lo que va a suceder y lo que va a hacer. Estas son cosas que debemos de transmitir. Incluso, qué mal hay que un villancico diga esta lectura de Isaías como un himno, o en nuestra parranda, o en nuestro poema de Navidad, ¿no? En el desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor el narciso, se alegrará con gozo y alegría. Poético, hermanos y hermanas, pero es una esperanza, es un renacer. Algo que estaba seco se va a mojar. Algo que estaba en la tierra muerto va a vivir, hermanos y hermanas. Entonces, son los hechos que narra Isaías. Esa es nuestra esperanza. Se despegarán los ojos del ciego. Los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo. La lengua del mudo cantará y volverán los rescatados del Señor. ¿Has visto tú, hermanos y hermanas, qué bello mensaje en la primera lectura de hoy de esperanza? Que si uno lo transmite con alegría, con belleza, con entusiasmo, si uno lo transmite con ilusión, hermanos y hermanas, motivará a muchas personas, porque estos son hechos que se viven. Estos no son utopías, hermanos y hermanas, ¿no? Cosas con las que se sueñan pero nunca se alcanzan. Cosas que yo quisiera que pasaran, pero que estoy convencido que no van a pasar. Cosas con las que yo me entretengo soñando despierto para calmarme y nunca las voy a obtener. No, esto no se trata de eso. Esto se trata de que esa lectura de Isaías que acabamos de leer hoy con ese entusiasmo, de que nos da hechos y pruebas de que eso es lo que hará el Mesías, se cumple en el Nuevo Testamento, se cumple con lo que dice hoy Jesucristo, Juan el Bautista. Esa es la forma de transmitir nuestra fe de esperanza en el Adviento, de preparación para la Navidad. Lo que le debemos decir a ese niño, a esa niña, la historia de la Navidad con alegría. Y lo que he hecho este Adviento y lo que he querido hacer, te lo dije yo bien claramente los otros días, te lo vuelvo a repetir. A mí me convence más que me animen a la conversión y a esperar la segunda venida de Cristo con cosas bonitas que van a suceder en mi vida, como esas que menciona Isaías, que le van a pasar al cojo, al ciego, al sordo, al paralítico, a quien sea.
de que sus vidas van a ser restauradas, a que me estén señalando que debo de prepararme, convertirme para encontrarme con mi Dios en persona, porque de lo contrario morirás. De lo contrario vas a arder en el fuego lleno de azufre. De lo contrario estás entre los condenados, tendrás muerte eterna. Es la forma, hermanos y hermanas. A veces tenemos la verdad, pero el tono nos mata, hermanos y hermanas. El tono nos mata. De hecho, no vamos muy lejos. Fíjate cómo es el salmo. El salmo de hoy es el Salmo 145, hermanos y hermanas, y el Salmo 145 en su estribillo que repetimos dice: ven, Señor, a salvarnos. Es una oración y explica la oración el propósito del Mesías, que cuál es: salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Mami, papi, ¿por qué esperamos Adviento? ¿Por qué esperamos en Adviento? Papi, mami, ¿qué es el Adviento? ¿Por qué hay que prepararse? Porque viene el Señor a salvarnos. Distinto a decir: oh, hay que convertirse porque si no te vas para el infierno. Oh, te tienes que convertir, tenemos que prepararnos porque si no, eres un pecador. Estas son las cosas que pueden cambiar la diferencia. Que no recuerde una generación, hermanos y hermanas, las cosas de Dios es terrible, ¿no? Y para esto, hermanos y hermanas, es cuestión de tener paciencia, porque la espera desespera. Y tal vez hemos perdido la paciencia. Ese puede ser el segundo tema de hoy, que lo transmite la segunda lectura de hoy también, el que es de Santiago, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículos 17 al 10, donde el resumen de esa lectura es: mantengámonos firmes. ¿Pero en qué? En paciencia. Debemos revestirnos de paciencia, porque como la espera desespera, en la desesperación que me da porque el Señor no llega y no veo lo que Dios ha prometido, el hombre y el ser humano, hermanos y hermanas, mujer y hombre, recurren a otras cosas para satisfacer sus deseos, sus necesidades, la solución de sus problemas, para alcanzar lo que quieren, pero por caminos extraños, hermanos y hermanas, por compromisos que no son de Dios, por estar escuchando las cosas que no vienen de Dios. Y ciertamente, si no hay paciencia, nos desviamos. Esta segunda lectura, hermanos y hermanas, de Santiago: tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Y da ejemplos. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra mientras recibe paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y la tardía. Que eso es bello, hermanos y hermanas. Esa es la fe, esa es la esperanza. Algunas cosas vendrán aquí y ahora, y las demás por venir. Pero porque estén por venir y no las veas, no quiere decir que mi esperanza es falsa o que mi esperanza está muerta. Algunas cosas vienen aquí ahora y otras están por venir. Gloria a Dios. Insiste Santiago: tened paciencia. También vosotros manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos a otros para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que también en el nombre del Señor, hermanos y hermanas, fueron pacientes. Así que la esperanza requiere paciencia. La esperanza requiere, hermanos y hermanas, que no nos desesperemos en el camino, porque podemos llegar a frustrarnos, a darnos por vencido, a quitarnos, a renunciar. ¿A qué? A nuestra fe, a nuestra identidad como cristianos. Fíjate el caso, y ya terminando, ¿no? El caso del Evangelio de hoy, que es el de la prueba mesiánica. El caso de Juan el Bautista. Prácticamente le exige pruebas estando en la cárcel a Jesucristo y Señor de que si Él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y yo me pongo a pensar, como tú te debes de poner a pensar, con todo lo que ya conocemos nosotros de la palabra de Dios y conociendo que Isabel y María son primas en primer grado de consanguinidad. Por lo tanto, Jesús y Juan el Bautista son primos segundos, hermanos y hermanas. Tuvieron que haber convivido cuando niños, estar juntos cuando niños, porque Isabel visitaría
a María y María visitaría a Isabel porque son primas. Entonces, hermanos y hermanas, estos dos primos van creciendo juntos. Si nos vamos más al fondo, Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. ¿Ah? Juan el Bautista dijo muchas veces: yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y yo no soy el que esperan. El que esperan es otro. O sea, claro, en la identidad de quién era Jesucristo. Lo bautizó. Y después dio fe y dijo: ¿y saben por qué es el Mesías? Porque aquel a quien se le deposite la paloma del Espíritu Santo, ese es. Es más, lo señaló y lo destacó entre todos como: este es el Cordero de Dios. ¿Sí o no? Como ahora, estando preso, Juan el Bautista viene a pedir la prueba mesiánica. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista en la cárcel? Claro, estoy preso, y si Jesucristo es el Mesías, no ha venido ni a verme ni a sacarme de la cárcel sabiendo que injustamente estoy yo aquí preso. No fue Cristo a visitarlo, no lo recoge el Evangelio, tampoco lo sacó Cristo de la cárcel. Entonces envía esta embajada, hermanos y hermanas, delante de Cristo. Vayan y pregúntenle a Cristo si es el que está por venir, no tenemos que esperar a otro porque yo estoy mal. Y estaba mal, Juan el Bautista estaba mal. Hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque yo te lo dije al principio, aquella gente del primer siglo estaban confusos ante la impaciencia y al perder la esperanza correcta, útil, hermanos y hermanas, de quién es el que vendrá, se hicieron una imagen y esperaban, y discutimos aquí 3 expectativas del Mesías que había en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Esperaban que fuera un rey como David, número 1. ¿Te acuerdas que lo mencionamos aquí? Eso era lo que esperaba Juan el Bautista, al igual que el pueblo. Y Cristo no presentó ¿qué? Pruebas de identidad de que el Mesías era un rey como los reyes del mundo. Esperaban en segundo lugar a un guerrero, a un hombre de ejército como un general. De las guerrillas saldría a darle un golpe de estado al gobierno, que era el Imperio Romano, que los tenía en opresión y como esclavos. Entonces el Mesías también era esperado como un gran guerrero, hermanos y hermanas, que vendría a dar un golpe de estado y a poner a Dios en el templo como soberano, rey de todos. Tampoco Cristo lo rechazó. Mi reino no es de este mundo. Y en aquella multiplicación de los panes donde la gente lo quiso proclamar rey, le dijo: no, esa no es mi rol. Y había un grupo, y era otra de las tendencias que había, que era que algunos, en tercer lugar, esperaban el Mesías como un sumo sacerdote que venía a restaurar el templo, a salvar el templo que se estaba prostituyendo, que estaba contaminado, que estaba cayendo en sacrilegios contra Dios, pues que venía a purificar y a renovar el templo. Nada de eso, hermanos, nada de eso. A mí me impacta mucho lo que pasa aquí hoy. Y Juan está aquí al nivel de Tomás, el mellizo apodado. ¿Te acuerdas de él? Que se le apareció Cristo a los 11, no estando Tomás. Y cuando vienen los discípulos y le cuentan a Tomás: no estuviste, te lo perdiste, y se apareció Cristo y lo vimos. Y tiene el costado atravesado y tiene las llagas en las manos de los clavos. Y tú te lo perdiste. Hoy, pues hasta que yo no vea con mis ojos las llagas, meta mis dedos en ellas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Prueba mesiánica, hermanos y hermanas, prueba mesiánica. Y de hecho allí discutíamos nosotros, que es un evangelio que sale en Cuaresma, pero que está al mismo nivel de Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, en ningún momento dice el evangelio que Tomás metiera sus manos en el costado de Cristo o sus dedos en la llaga. Cuando le hace el llamado Cristo a Juan el Bautista, a Tomás, y le dice: Tomás, ven acá, aquí están mis manos y mis llagas, mete tus dedos, y aquí está mi costado, mete tu mano. No lo hizo. El hombre simplemente declaró y confesó: Señor mío y Dios mío. ¿Qué pasó
en Tomás, que no tuvo que buscar la prueba? Pues hermanos y hermanas, Cristo, al presentarle sus llagas y al presentarle el costado atravesado, lo que le ha dicho o dejado entender a Tomás es: mira cuánto yo te amo, mira lo que yo soy capaz de hacer por ti, mira lo que significa salvación. Aquí está, clavos que atravesaron mis manos, ahora son llagas y este costado que está atravesado. Son las pruebas de amor, es la prueba de amor. La esperanza que yo tengo en Cristo es de amor. En ese que viene, hermanos y hermanas, mi esperanza es útil porque es de amor. El Salvador no viene a dejar que lo que está en el mundo se pierda, sino que se salve en el nombre de Cristo. Y Juan el Bautista, hermanos y hermanas, está en el mismo lío. De hecho, prácticamente aprendemos de la situación de Tomás y de Cristo, que lo que le dice prácticamente también debemos entender Jesús a Tomás es: mira, cree y deja de negar. Porque el que dice no creer, hermanos y hermanas, no es que no crea, es que niega. Y el que niega no puede negar algo que no existe. El que niega, niega algo que existe. Lo que le dice es: deja de negar. Y eso es lo que pasa con Juan el Bautista aquí. Deja de negar. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros en el tiempo de Navidad. Dejen de negar ya. Dejen de negar ya al Cristo vivo. Dejen de negar ya con lo que están transmitiendo inútilmente, que es una falsa esperanza, y aprendan lo que está sucediendo. Cristo es claro. Es la misma cita prácticamente lo que hace Jesucristo, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿no? De Isaías. Y entonces le dice a los mensajeros: y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia, y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. ¿Has visto? ¿Ha dicho aquí Cristo de alguna forma de que condenó a alguien? ¿De que mandó al infierno a alguien? ¿De que no le permitió confesarse a alguien? ¿De que no le dio la absolución de los pecados a alguien? ¿De que no sanó a alguien? Yo no sé, yo no veo nada de eso ahí. Es una forma interesante. Ahora, Cristo exalta a su primo, a Juan el Bautista, que es una exaltación que también nosotros debemos de tener. Ya más tarde lo entenderá Juan el Bautista, y tuvo que haberlo entendido. Y por eso es que advierte y señala que Juan el Bautista, ya al final, o sea, hombre como Juan, no ha habido nacido de madre, ¿no? Que os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí se quedó atrás Moisés, aquí se quedó atrás Adán, aquí se quedó atrás David, aquí se quedó atrás, hermanos y hermanas, Daniel, los profetas. Aquí se quedó atrás medio mundo. El hombre grande en aquel tiempo era él. ¿Y sabes por qué? Porque lo describe Cristo, ¿no? ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? O sea, ¿qué tú fuiste a buscar en el desierto? Cuando fuiste a ver a Juan el Bautista. Una caña sacudida por el viento. Una persona voluble que siempre está cambiando de ideas. Que un día está frío y otro día está caliente. Que un día dice sí y de lo mismo otro día dice que no. O sea, un hombre, pues hermanos y hermanas, sin firmeza. No, eso es la caña sacudida. ¿O qué fuiste a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? No, si es que Juan el Bautista no era una persona de ese mundo. No era un hombre de lujo. Los que visten con lujo habitan en los palacios, y Juan el Bautista estaba ¿dónde? En el desierto, comiendo miel silvestre y langostas en el desierto. Entonces, ¿a qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Es que era un profeta, hermanos y hermanas. Os digo, más que profeta es el de quien está escrito. Es el mensajero, hermanos y hermanas. Y los mensajeros para que otros se queden. Y los que deben ser profetas hoy en día, en preparación para la Navidad, somos tú y yo. Con toda esa juventud, con toda esa niñez que está echando pelos ahora, hermanos y hermanas, creciendo. Es a nosotros que nos toca
llevar ese sentido de la esperanza, el mensaje de que la Navidad es un plan de Dios hecho para salvarnos y que tenemos la prueba mesiánica en todo lo que ha pasado en este mundo desde hace 2000 años con las bendiciones y los favores divinos de parte de Dios. Así que es importante tener esto en mente. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, en este día que nos va a llevar a estar dentro de esta alegría y este gozo que tenemos que tener porque lo del Señor es real. Dejemos ya de negar. Para de negar, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Deja de negar y sé creyente. Y yo también me tengo que aplicar esto, hermanos y hermanas. Escúchame, hay que esperar. Esta es la conclusión y tenemos que esperar. Y el Adviento nos lleva a eso. Espera, hermano y hermana, con paciencia, ya que los demás también esperen con paciencia. ¿Cómo, hermanos y hermanas? Sería buena pregunta hoy. ¿Estamos transmitiendo la esperanza para la Navidad? ¿Cómo planteamos la esperanza a los demás? ¿Cómo vivimos la esperanza para que los demás la vean, la transmitimos? La forma que tú estás llenando de esperanza a los otros con la Navidad del Señor es útil. ¿Sirve para algo, hermanos y hermanas? No. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. El modo al que estamos acostumbrados es este modo bíblico que hemos escuchado hoy y la iglesia también lo sigue transmitiendo, ¿no? Hay que esperar. Y esperemos que, esperemos porque alguien viene. Es el Cristo. Y el que espera tiene que tener esperanza. Y empezamos a decir, pues, ¿sabes qué? Porque es que viene como ladrón en la noche. Es que va a haber momentos de incertidumbre, no se sabe la hora ni el día. Y empezamos a caer dentro de un mensaje de preparación, hermanos y hermanas, extraño, como que nebuloso, de las tinieblas que no son de Dios, ¿no? Como ladrón en la noche, en la incertidumbre. Y empezamos a amenazar, porque si no te conviertes, morirás. Y habrá hambres y guerras, epidemias y demás. Ese modo en que se transmitía en la palabra de Dios hace 2000 años, hermanos y hermanas, tengamos cuidado con él. Porque hoy en día parece que la gente no le hace caso. O sea, como que meter miedo hoy en día no funciona. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces caemos dentro de que esto es un plan de Dios para poner a prueba al ser humano, quien será llevado a otra vida. Y esa otra vida, hermanos y hermanas, a lo mejor será una vida mejor o a lo mejor será una vida peor. A lo mejor será una vida de castigo o a lo mejor será una vida de premio. ¡Pum! Y se acabó. Conviértete. ¿Has visto lo que ha dicho Cristo hoy? Y eso es lo que queremos señalar en última instancia, hermanos y hermanas. Tenemos que pensar que este tipo de esperanza y cómo se transmite está desapareciendo, hermanos y hermanas. Se está desvaneciendo, podríamos decir, y está perdiendo vivacidad. De hecho, hay hasta rechazo en nuestra sociedad con eso, con esa forma de estar presentando la venida de Cristo. Es una transmisión de fe, hermanos y hermanas, que se está interrumpiendo lamentablemente, no por su verdad, sino por el modo, el estilo, los recursos, los instrumentos que estamos utilizando para transmitir esa espera. Óigame, que de hecho es un plan de Dios hecho para salvarnos, no tanto para probarnos. Es un llamado hoy, hermanos y hermanas de la iglesia, de la palabra de Dios en este tercer domingo de regocijo y de gozo. Hermanos y hermanas, un llamado a purificar nuestra esperanza. Purifica tu esperanza en el nombre de Dios, convencido de la prueba mesiánica, dejando de negar y dándonos cuenta del plan de salvación para todos nosotros. Esa prueba mesiánica, hermanos, Jesús no responde a Juan el Bautista de ninguna forma como muchos de nosotros respondemos para hablar de la venida de Cristo y de la Navidad, con pruebas teológicas, ni con citas bíblicas, hermanos y hermanas, de apologética, como están haciendo muchos hoy en día, ¿no? Con dogmas, o tal vez, hermanos y hermanas,
con doctrinas para que la gente crea. Lo que Cristo ha hecho hoy con Juan el Bautista y los mensajeros es decirle, estas son las pruebas. Es decirle, estos son los hechos. Lo que puede ser visto, esa es la esperanza que yo tengo, porque otros lo vieron y nosotros lo veremos y muchos lo están viendo ya. Es lo que puede ser oído en el nombre de Dios, que se escucha porque Cristo está vivo. Eso es lo que hay que enfatizar para convertir, para esperar el gozo de la Navidad. Es la prueba, hermanos y hermanas, de la identidad real de nuestro Mesías, que no es un rey del mundo, que no es un guerrero del mundo, que no es un sumo sacerdote del templo. Es nuestro Dios, hermanos y hermanas, muy distinto, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, esa prueba mesiánica debe ser nuestra prueba, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Nuestra vida, hermanos y hermanas, debe producir esos frutos, esos hechos, esa realidad. Prepárate, hijo, prepárate, hija. ¿Sabes por qué? Porque viene Cristo y gracias a Cristo yo soy padre, yo soy madre. Tenemos familia, tenemos lo que somos, tenemos vida, tenemos ese sol, esa luna, ese río, tenemos este mundo, gracias a Dios. Los hechos bonitos, los hechos de bendición, los hechos de las cosas lindas, los hechos, hermanos y hermanas, de todo aquello que es el favor de Dios por todos nosotros. Señala eso, exalta eso, presenta eso en el nombre de Dios. Eso va a crear esperanza, eso va a crear que mucha gente venga, eso va a crear que mucha gente celebre con gozo los hechos de nuestro Mesías y dejemos ya de negarlo. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas, junto a este bello Salmo 145 que nos propone la iglesia hoy, a todos nosotros meditar. Oremos al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, hermanos y hermanas, un nuevo evangelio y una nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido y bendecido. Te espero mañana, con el favor de Dios. Hasta pronto.